Hay jugadores que levantan la Copa del Mundo y hay jugadores que pagan ese título con algo mucho más caro. Samuel Umtiti hizo el gol que metió a Francia a la final del Mundial del 2018. Un cabezazo seco, preciso, imposible para el portero. Ese gol no solo eliminó a Bélgica, también lo convirtió en héroe nacional. Pero lo que casi nadie entendió en ese momento es que ese mismo Mundial estaba destruyendo su carrera, porque mientras Francia avanzaba partido a partido, la rodilla de Umtiti se estaba rompiendo por dentro. Los médicos le recomendaron parar, le recomendaron operarse, le dijeron que si seguía jugando, su carrera podía no volver a ser la misma, pero él tomó una decisión que cambiaría todo: no operarse, aguantar el dolor, jugar el mundial, cueste lo que cueste. Y sí, Francia fue campeona del mundo. Umtiti levantó la copa, se volvió inmortal en la historia del fútbol francés, pero después de esa foto, había que pagar el precio. Lesiones constantes, meses fuera de las canchas, una caída brutal en su nivel y una carrera que nunca volvió a ser la misma. Hoy, muchos lo recuerdan como el defensa que lo tenía todo para dominar Europa y que desapareció demasiado pronto. Pero la pregunta es inevitable: ¿valió la pena sacrificar su carrera por un mundial? Porque lo que hizo Umtiti no fue solo ganar un título, fue apostar toda su vida futbolística a una sola carta y la jugó hasta el final. Ahora sí, vamos a entender cómo un central que parecía el heredero de los mejores del mundo terminó convirtiéndose en el símbolo de uno de los mayores sacrificios en la historia reciente del fútbol. Para entender la caída de Umtiti, primero hay que entender lo alto que llegó, porque Samuel Umtiti no era un defensa cualquiera, no era un suplente que tuvo un buen torneo, era literalmente uno de los centrales más prometedores del mundo. Nació en Camerún, pero creció en Francia. Desde muy chico entró a la cantera de Lyon, un club que en ese momento era una fábrica de talento. Ahí se formó, ahí debutó, y ahí empezó a demostrar algo que lo hacía diferente. No era el típico central tosco, lento y reactivo. Umtiti era rápido, agresivo, técnico y muy inteligente para anticipar. Sabía salir jugando, tenía personalidad y no se escondía en los partidos grandes. Con el Lyon fue creciendo temporada tras temporada, hasta convertirse en titular indiscutible. Y entonces llegó el momento que cambió su carrera. En 2016, el Barcelona lo fichó por unos 25 millones de euros. En ese momento pareció un movimiento arriesgado. No era una superestrella, no era un nombre mediático, pero dentro del club estaban convencidos de que era el central del futuro. Y no se equivocaron, al menos al principio. Umtiti llegó a un Barcelona donde la defensa era un problema. Piqué ya estaba consolidado, pero hacía falta un socio confiable, y el francés se ganó el puesto casi de inmediato. Rápido, fuerte en el 1 contra 1, seguro con el balón. Encajaba perfecto en el estilo del equipo. En la temporada 2016-2017 empezó a consolidarse, y en la 2017-2018 directamente explotó. Ese año fue probablemente el mejor de su carrera. Formó una de las mejores parejas defensivas de Europa junto a Piqué. El Barcelona ganó la liga con una solidez brutal, y Umtiti estaba en el mejor momento físico de su vida. Seguro, dominante, confiado. Era el tipo de defensa que parecía que iba a estar en la élite durante 10 años. Y justo cuando estaba tocando el techo, llegó el Mundial de Rusia 2018. Didier Deschamps lo tenía claro: Umtiti era titular, y no era una decisión menor. Francia tenía centrales de sobra: Varane, Kimpembe, Rami, pero Umtiti era el elegido junto con Varane. Desde el primer partido se notó algo raro. Umtiti no estaba al 100%. Había molestias en su rodilla izquierda. No era una lesión menor, era un problema de cartílago. Los médicos del Barcelona ya lo sabían. La recomendación era clara: había que operar, pero el mundial estaba a la vuelta de la esquina, y para un futbolista, un mundial no es un torneo más, es el torneo. Umtiti tenía 24 años, estaba en su mejor momento, era titular en Barcelona y con la selección francesa. Sabía que si se operaba antes del mundial, probablemente se lo perdía, y también sabía que, si jugaba lesionado, su rodilla podía nunca volver a ser la misma. Era una decisión brutal, y eligió jugar. Durante todo el torneo su rodilla fue una bomba de tiempo. Entrenaba con dolor, jugaba infiltrado, se recuperaba a contrarreloj entre partidos, pero dentro del campo nadie lo notaba. Umtiti rendía como un guerrero. Francia fue avanzando ronda tras ronda: octavos contra Argentina, cuartos contra Uruguay, y entonces llegó la semifinal contra Bélgica. Ese partido era una guerra, una final adelantada. Bélgica tenía a Hazard, a Lukaku, a De Bruyne, un equipo lleno de talento ofensivo. El partido estaba cerrado, tenso. Cualquier error podía costar el pase a la final. Minuto 51, tiro de esquina para Francia. Umtiti se adelanta a su marca,
salta con todo y mete un cabezazo seco al primer palo. Gol. Ese gol clasificó a Francia a la final del Mundial. Ese gol lo convirtió en héroe nacional. Ese gol quedó para siempre en la historia del fútbol francés. Francia terminó ganando el Mundial. Umtiti levantó la copa en Moscú. Las fotos, las celebraciones, la gloria, todo parecía perfecto, pero mientras todo el mundo lo veía sonreír con el trofeo, su rodilla estaba peor que nunca. Después del Mundial volvió al Barcelona, y ahí empezó el verdadero problema. El dolor no desaparecía, la rodilla no respondía, el nivel empezó a bajar, el club volvió a recomendarle la operación, pero Umtiti siguió apostando por tratamientos conservadores, infiltraciones, reposo, recuperaciones largas. Nada funcionaba del todo, cada vez jugaba menos, cada vez se lesionaba más, y cada vez estaba más lejos de aquel central dominante del Mundial. En la temporada 2018-2019 empezó a perder el puesto, Lenglet le ganó la titularidad, y Umtiti pasó de ser uno de los mejores centrales del mundo a ser un jugador lleno de dudas físicas. Los años siguientes fueron una pesadilla, lesión tras lesión, recaídas, meses enteros sin jugar. El Barcelona ya no confiaba en su físico. Y para colmo, tenía uno de los sueldos más altos de la plantilla, lo que hacía aún más complicada su salida. Pasó del héroe del Mundial a convertirse en un problema para el club. Durante varias temporadas casi no jugó, estaba más tiempo en la enfermería que en el campo. El central que parecía destinado a dominar Europa durante una década, se estaba pagando con menos de 26 años. Y todo el mundo empezó a decir lo mismo. Umtiti sacrificó su carrera por un mundial. No fue una lesión puntual, no fue un mal fichaje, fue una decisión tomada a los 24 años, cuando eligió la gloria inmediata en lugar de cuidar su futuro. Años después, finalmente salió cedido a la Serie A, volvió a sentirse futbolista, la afición lo apoyó, recuperó sensaciones, volvió a jugar con continuidad, pero ya no era el mismo, la explosividad ya no estaba, la confianza tampoco, y el cuerpo ya no respondía como antes. El Umtiti del Barça campeón y el Umtiti después del Mundial eran dos futbolistas completamente distintos, y todo empezó con aquella decisión en 2018. La historia de Umtiti es una de esas que te dejan pensando, porque no estamos hablando de un jugador cualquiera. No era suplente, no era una promesa fallida, no era un talento que nunca explotó. Era un central top mundial, titular en el Barcelona, titular en la selección francesa, con solo 24 años. Tenía todo para dominar Europa por años, todo para convertirse en uno de los mejores defensas centrales de la historia. Pero entonces llegó esa decisión, el mundial o la rodilla, y eligió el mundial. Hoy, muchos dicen que fue un error, que debió operarse, que debió pensar a largo plazo, pero hay algo que también es verdad. Muy pocos jugadores pueden decir que son campeones del mundo. Muy pocos pueden decir que metieron el gol que clasificó a su país a una final. Muy pocos pueden decir que su nombre está grabado para siempre en la historia de su selección. Umtiti sí puede decirlo. Ese cabezazo contra Bélgica no fue un gol cualquiera. Fue el gol que cambió la historia del fútbol francés. Un gol que lo convirtió en héroe eterno. Y aunque su carrera se vino abajo después, nadie le puede quitar ese momento. Ahora bien, si lo vemos desde el lado deportivo, la caída fue brutal. Pasó de ser uno de los mejores centrales del mundo a un jugador casi invisible en Barcelona. Pasó de competir por Champions a luchar por minutos en equipos de media tabla. Pasó de estar en la cima del fútbol a convertirse en un símbolo de lo que pasa cuando el cuerpo ya no responde. Y eso duele, porque su talento era real, no era marketing. No era hype, era un defensa completo, rápido, fuerte, inteligente, técnico, el tipo de central que encajaba perfecto en el fútbol moderno. Pero su historia también deja una lección muy fuerte. El fútbol es corto, las decisiones pesan, y a veces una sola elección puede cambiar toda tu carrera. Umtiti apostó todo un mundial y lo ganó, pero el precio fue su mejor versión futbolística. Entonces la pregunta sigue abierta, ¿fue un sacrificio o fue una elección correcta? Porque hay jugadores que tienen carreras larguísimas, pero nunca levantan la Copa del Mundo. Y hay otros, como Umtiti, que tocaron el cielo una sola vez y pagaron ese momento con el resto de su carrera. Y eso es lo que hace su historia tan especial y tan dolorosa al mismo tiempo. La historia de Samuel Umtiti es de esas que el fútbol no olvida, no porque haya tenido una carrera llena de títulos, sino porque tomó una decisión que muy pocos se atreverían a tomar. Jugó un mundial lesionado, ignoró el riesgo, apostó todo a ese torneo y lo ganó. Se volvió campeón del mundo, metió el gol que llevó a Francia a la final.
se convirtió en héroe nacional, pero después de eso, su carrera nunca volvió a ser la misma. Y ahí está el debate, ¿valió la pena sacrificar su mejor versión por ese momento eterno o debió pensar en su futuro y renunciar a ese mundial? Porque el fútbol también es eso, decisiones, riesgos y consecuencias. Ahora te toca a ti. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Jugar el mundial aunque tu carrera estuviera en riesgo o cuidarte para seguir muchos años en la élite? Déjamelo en los comentarios, que quiero leer tu opinión. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos relatos, porque aquí contamos las historias que marcaron al fútbol para siempre. Esto es Fútbol Red, y si te quedaste con ganas de más, te voy a dejar por aquí este video, donde te cuento cómo fue el éxito y caída de Gareth Bale. ¿Qué esperas? Nos vemos en este video.